piezas muy chiquititas con ciertas hendiduras, y piensen, pero ¿qué tiene esto de fuente? ¿Qué tiene de valor si esto no deja de ser una casi como una piedra con unas marquitas? Bueno, tiene este valor, que van a ser los inicios de cuando ese casi animal, ese hombre prehistórico, empieza a marcar con una intención determinada, que no, por supuesto que no podemos descubrirlo, por más que tengamos todas estas técnicas de datación. Esto lo único que nos permite es ubicar eso en el tiempo. Después empieza esta construcción de la historia que nos hace inferir cuáles fueron las intenciones. Pero para nada estas marcas en este ejemplo de las cuevas de Blombos, como otras que vamos a ver en estas protoescrituras, nos hacen inferir, al historiador en realidad le hace inferir las intenciones, hace deducir de alguna manera, pero tratar de imaginarse mediante este traslado de paradigma cuál fue la intención de este hombre tan primitivo. Y no importa que no lleguemos a tener certeza respecto de cuál fuera la intención, sino que lo importante para nosotros hoy, para avanzar y no quedarnos en esa historia que nunca vamos a poder desentrañar del todo, por supuesto, porque siempre va a haber huecos en esta construcción. Lo único que tenemos que rescatar y que es válido es darnos cuenta que ahí empezó ya una capacidad abstractiva, empieza a aparecer lo que se va a llamar el comportamiento moderno, este hombre que empieza lentamente a transitar una construcción mucho más compleja, dejando de lado o haciendo la diferencia respecto del resto de la animalidad, digamos, de este reino animal, que no tiene estas posibilidades de abstracción. Esta va de vuelta ejemplos para que ustedes por lo menos intenten darle este valor de que algo tan lejano y estas marcas que no podemos descifrarlas, por decirlo así, pero no importa, lo que tenemos que entender es que por la regularidad que tienen, esto no es algo casual, esto no es que esta piedra, no sé, cayó de algún lado, se raspó y se produjeron estas incisiones. Es evidente que acá, con una herramienta determinada, ya ese hombre tan primitivo empezó a marcar algo, tuvo la decisión de dejar una huella en esta pieza con estos patrones geométricos, estas líneas que terminan haciendo como estos rombos, que, repito, no importa que no sepamos la razón, independientemente que se pueda prefigurar o inferir cuál fue la intención primaria. Ya lo que sí aparece acá, y de una manera relativamente clara, es esta capacidad de abstracción y cierta destreza técnica. Están en la bibliografía y ustedes, yo entiendo que es el desafío. Si no me traslado de paradigma, este destreza técnica a ustedes les puede parecer exagerado porque dicen, pero vaya destreza para hacer estas muescas en una piedra, como que les queda grande. ¿Por qué? Porque necesariamente tenemos una visión paradigmática, ya sabemos de una cantidad de destrezas técnicas y lo tienen desde chiquito incorporado, como puede ser el escribir mismo, alguno que lo está haciendo, que excede enormemente esta destreza. Pero de vuelta, la intención y lo que lo invitamos es que intentemos todos trasladarnos a ese paradigma en el cual este hombre primitivo recién estaba asomando un poco la cabeza, por decirlo así, de esta animalidad tan compartida con el resto de los seres vivientes. Y empieza a recorrer, a transitar con periodos muy, muy largos, como son los de la prehistoria y de esta historia Hay amarillo de más precios que te lejana pasé, que donde nosotros dice vamos a cualidad, 0 recorrer arriba a en la derecha. Historia 1, y se va a ir Tenés haciendo por cada unidad, vez más por más de compleja 10 o más hasta de la 100 unidades. realidad El de tema es hoy. el siguiente. Cuando son más de 10 o más de 100, siempre tienen que ser ¿A dónde iguales o mejor. aparecen estas huellas tan lejanas? Aparecen en las cavernas, estas cuevas que daban
naturalmente este refugio, acuérdense de las necesidades del hombre, de vuelta ya en introducción, dentro de estas necesidades primarias, aparecía la necesidad de refugiarse de qué? Y del ataque de los otros, de las agresiones que fuera, desde ataques de animales a el clima, etcétera. Este refugiarse, este tener cobijo, este resguardarse de los peligros ajenos, hacen que este hombre primitivo se resguarde en que, y él naturalmente aparecen estas cuevas. Dentro de estas cuevas, de lo que va a ser el arte paleolítico, empiezan a aparecer estos rasgos. Y acá es que nosotros tenemos que empezar a hacer ciertas diferencias para no confundirnos, y acá les pido de vuelta que traten de prestar atención para que no haya confusión, o por lo menos les quede cierta claridad para que cuando se estudie después no se confunda qué cosas son imagen y qué cosas son signo. Todas las imágenes en realidad también lo son signo, pero cuando nosotros estamos hablando de abstracción, estamos hablando de la capacidad no de representar miméticamente aquello que vemos, sino de reformularlo, reasignarle un significado diferente a aquello que el hombre empieza a representar. Y cuando estamos viendo signos como estos serían lo que yo recién les decía, hasta que lo manifestaba así, es decir, si nosotros vemos 7 rayitas, bueno, es más o menos esto. Cuando entramos en una caverna y el historiador o aquel que está recorriendo esta historia, haciendo estos hallazgos, sea, no sé, paleontólogo, sea estos historiadores que se sumergen en esta investigación, cuando tienen estos hallazgos, evidentemente pueden inferir que acá no hay intención de trasladar la imagen de algo que estaba mirando, sino de abstracción mediante señalar algo. Y no importa qué era lo que quería contar, digamos, entre comillas, este hombre primitivo. Lo que es importante es que da el paso de la historia de abstraer este concepto de quizás unidad, tomemos como que esto es uno de lo que fuera, y aparece la intención de multiplicarlo, hacer más, les pongo comillas, digamos, más rayitas, para marcar que si esto es una unidad, acá estaríamos viendo, en este caso, 6. Y acá no importa cuántos, pero entienden ustedes que es el antecedente como más lejano de abstraer algo y provocar, sea en la pared, sea en un pedazo de terracota, como veíamos recién, en una piedra, imprimir un rasgo que está significando otra cosa. Y ahí es que le pido este esquema que está desarrollado, repito, en el ebook, pero acá tratamos de hacerlo sintéticamente, casi a modo de, después lo vamos a repasar a lo último de vuelta, como para que quede como resumen, de qué es lo que pretendemos recorrer. Fundamentalmente porque el tema de protoescritura ha estado en algunos de los últimos exámenes y de vuelta no hay claridad total. Probablemente justo esto sea también, por un lado, está repartido, no es para echarles culpa, tiene que haber errores de ustedes en la parte de estudio y de aprendizaje como parte nuestra de desarrollarlo. Así que haciendo este mea culpa, lo que tratamos es de ir corrigiendo un poco o completando estas aclaraciones. Nosotros vamos a ver hoy lo que estamos viendo, no deja de ser signos prehistóricos, pero dentro de los signos que se desarrollan en la prehistoria, ya haciendo, fíjense que un recorte disciplinar, porque estamos mirando los signos que aparecen, que son aprehensibles desde la visión, estos que podemos mirar. Dentro de lo que vamos a llamar nosotros protoescrituras, el camino va a ser hacia qué. Les decía, este prefijo ya nos está dando la pista de que si estas son estos antecedentes de la escritura, es para llegar a la escritura, y de las escrituras que vamos a ver
en plural porque estamos hablando de, lógicamente, que más de una. Desde la semana que viene se van a empezar a ver las primeras civilizaciones que manifiestan mediante escritura algo. Y desde esta también evolución, desde estas escrituras vamos a llegar a las escrituras alfabéticas. Acá sería lo mismo poner protoescrituras, escrituras no alfabéticas y escrituras alfabéticas. O si ustedes quieren, sintéticamente como está acá, desde la protoescritura hacia la escritura y de la escritura hacia el alfabeto. Obviamente que el alfabeto también se escribe, entonces por eso les decía, esto puede ser escrituras no alfabéticas y después ya vamos a hacer hasta el día de hoy, como esto que estamos leyendo acá, como el apunte que ustedes están escribiendo, van a ser escrituras alfabéticas. Volvamos a lo que vemos hoy. Estas protoescrituras se van a componer de dos. Ahí en la lista de precios que te pasé, donde dice poliláser, arriba a la derecha, tenés por unidad, por más de 10 o más de 100 unidades. El tema es el siguiente: cuando son más de 10 o más de 100, siempre tienen que ser iguales las hojas, no hojas diferentes. Si no se cobra, si son diferentes las hojas, se cobra precio unitario. Si son todas iguales, ahí sí baja un poquito el costo. No hojas diferentes. Si no se cobra más de 10 o más de 100, siempre tienen que ser iguales las hojas, no hojas diferentes. Si no se cobra, si son diferentes las hojas, se cobra precio unitario. Si son todas iguales, ahí sí baja un poquito el costo. Estamos viendo en esta realidad que sabemos un poco entre comillas. Ese hombre de la caverna que veía un mamut, veía un ciervo, el animal que fuera, veía al hombre corriendo, veía al hombre en la casa, o haciendo algo, y se iba a esa pared como si fueran, ¿cómo es esta peli de animación? Los Grimm. Bueno, ustedes no tienen, son muy jóvenes, y no, los que tenemos hijos más o menos chicos, siempre vemos películas de animación de estas nuevas, bueno, entonces, y más de una vez. Bueno, en este hombre de la caverna se iba a esa pared y dibujaba como podía y con los elementos que podía y con las habilidades que tenía hasta ese momento, esa realidad que capturaba afuera. Si la dibujaba, y pongo el acento en este término, generalmente representaba mediante dibujos. Le saliera más o menos bien, acuérdense la semana pasada, la arquitecta les mencionaba que incluso hasta esto empieza a complejizarlo el hombre mediante este realismo enfatizado, van a encontrar este término, que es decir, lo dibujo real, pero encima de acuerdo a lo que me conviene. Entonces, ese buey lo hago con patitas muy delgadas, para casi como una intención de mayor debilidad, para que cuando dispare, cuando esté corriendo, porque estoy en instancias de la caza, y que sea muy corpulento, porque a mayor carne, mayor provecho. Bueno, todo esto el hombre lo está dibujando. Cuando está dibujando, estamos hablando de formas figurativas. Ahora, cuando nos vamos a estas señales, como veíamos recién, que estamos hablando de nada más que una muesca, una raya, estamos con formas abstractas. Este cambio de ir a lo figurativo, a lo abstracto, obedece a la intención del hombre de generar algún signo para que represente otra cosa. Y ahí es que actúa este imaginario de ese hombre primitivo para la necesidad de plantear algo que es difícil dibujarlo miméticamente porque no está en la realidad. Si quería decir, hagamos este ejemplo, aunque sea burdo, si tengo que plantear que hay 6 animales, la manera figurativa sería dibujar 6 ciervos, por decir un animal cualquiera. Pero el hombre primitivo ya se da cuenta que es como más fácil abstraer el concepto de esta unidad multiplicada por 6, hacer 6 rayitas, por ejemplo, y hacer el dibujo del ciervo. Entienden que esta operación, que nos parece totalmente incorporada desde siempre en el hombre, en realidad se empieza a construir desde este antecedente tan lejano. Y eso es la importancia de esta protoescritura, digamos, de estos antecedentes que van a dar lugar a que después
se provoque este primer gran hito de la historia, este primer y enorme cambio paradigmático, quiebre disruptivo a lo largo de la historia, que va a ser la invención de la escritura. Esto que vamos a ver desde la semana que viene, de la mano de los sumerios allá en Mesopotamia, no se preocupe que ya lo vamos a contextualizar y ubicar, anticipo que va a ser el primer gran quiebre paradigmático de la historia. ¿Cuál? La invención de la escritura. Produce realmente un cimbronazo en lo que va a ser la historia del hombre. Este gran primer antecedente aparece o se da porque hay antecedentes anteriores, hay un sedimento anterior que provoca que allá los sumerios digan, bueno, che, ¿qué hacemos para poder comunicarnos, para poder vender, para contar los alimentos que tenemos guardados, para poder decir, che, ¿y esto de quién era? Bueno, es mío. Bueno, todas estas cuestiones que lo pongo así en términos muy coloquiales para que se entienda, esta necesidad de ese hombre allá primitivo todavía, en las primeras civilizaciones, bueno, va a ser en Sumeria, en este lugar que hoy Turquía, que nos parece como lejano, donde aparecen estas necesidades y estos iluminados dicen, che, bueno, ¿y qué tal si inventamos algo para resolver este tema de identificar, de marcar propiedad, de manejar la administración? Y si se les rompe algún romanticismo anterior de que la escritura nace para escribir poemas de amor, y que yo, bueno, ya son adultos y tienen que perder ese romanticismo. En realidad, las primeras necesidades a cubrir y que van a ser las que provocan que la escritura aparezca, justamente son cuestiones mucho más pragmáticas como identificar que tal cosa le pertenece a tal persona, o que lo que tengo en un saco determinado responde a tantas unidades o a tanto peso, etcétera, etcétera. Dar cuenta de cuestiones que no dejan de ser casi administrativas. Estas necesidades van a dar origen a la escritura con estos antecedentes que son los que vamos a ver hoy. Hago la pausa para preguntar y espero que se animen a contesten ustedes si hasta acá está claro y si esto que está esquematizado en esta pantalla se entiende, porque está mucho más desarrollado en la bibliografía, incluso escrito en el ebook. Esto no deja de ser síntesis para tratar de plantear, a ver si este resumen de qué pretendemos que se ubique como protoescrituras, cuál es la diferencia con las escrituras, y vamos a ver en el desarrollo de la semana que viene o de la próxima, cuál es la diferencia entre las escrituras que no son alfabéticas, que no alcanzan a ser alfabéticas, y aquello que a partir del nacimiento de los alfabetos se va a continuar hasta el día de hoy. Díganme si hasta acá hay alguna duda. Protofigura, entonces, ¿vendría a ser parte de las formas figurativas? Las dos, tanto figurativas como abstractas. Todas las escrituras, vamos a ver que, y va a estar reiterado, si ustedes leen La rebelión de los signos, es lo que nosotros determinamos o le señalamos por lo menos hasta hoy como lo más nuevo en cuanto a investigaciones que trata específicamente este tema. MEX, por supuesto que también lo trata, pero un poquito de menos profundidad, porque es un desarrollo diacrónico mucho más grande. Van a encontrar en La rebelión de los signos esto, que todas las escrituras y los alfabetos incluso van a tener este antecedente figurativo. Va a ser pictográfico, por eso vamos a ver desde la semana que viene, que quiere decir dibujar el objeto. Dibujar, no crean que se pasaban, no sé, una cantidad de tiempo dibujando la cabeza de buey. Llega un momento que un triangulito, por decirlo así, representa la cabeza del buey. Entonces siempre va a estar ese proceso en todos los alfabetos, incluso tanto Occidente como Oriente, va a tener un proceso que va desde lo figurativo, desde el pictograma, desde el dibujo, si ustedes quieren, entre comillas, de la cosa,
a la abstracción del significado, de representar algo. Y ese camino tiene un camino desde, diríamos, en términos de morfología, desde lo icónico hasta la abstracción. Ustedes en morfología, este concepto de iconicidad es representar las cosas tal cual son. ¿Qué tenemos hoy como técnica más icónica, de mayor iconicidad que ustedes están usando, que todos utilizamos, pero digo ustedes como generación más jóvenes, están usando de una manera constante? La fotografía. La fotografía, obviamente, esto de estar... ¿Por qué? Porque la fotografía, sabemos hoy que ninguna fotografía es objetiva, que siempre está, pero no deja de ser la manera casi más creíble de capturar la realidad exterior. Y en fotografía, por supuesto que incluimos el video, que no deja de ser sucesión de fotografías en un lapso de tiempo, ¿estamos de acuerdo? Pero es válida esta pregunta que hace Pilar de decir, bueno, sí, todo va a empezar desde la figurativa, pero ya las protoescrituras van a tener signos que son abstractos, porque no alcanza. Es como que nosotros quisiéramos hablar permanentemente, pero todo con emoticones o con emoji. Ustedes se dan cuenta que si bien los utilizamos, no dejamos de estar hago este paralelo porque es totalmente válido. Nosotros hoy todos chateamos y apelamos a los emojis. ¿Qué son los emojis? Son dibujos de algo. Entonces, si me aparece la carita sonriente, estoy planteando un significado. Si aparece la mano con el pulgar arriba, y que todos estos son signos que, fíjense que son figurativos. No hay ningún, probablemente, no sé, no es que tenga, traigo este ejemplo en el momento, pero hay emojis que pueden ser totalmente abstractos. En realidad es construcción cultural y generalmente responden a representaciones figurativas. Estas formas figurativas que estamos viendo acá no deja de ser, fíjense, desde este 77.000 años de Cristo hasta hoy, seguimos utilizando esto a lo largo de la historia. Pero, ¿qué estamos viendo en pantalla? ¿Hay algo figurativo en la pantalla? La que ustedes están mirando en este momento. Dale, Florentina. No sé, veo con la mano levantada, pero no puedo aclarar, puedo ver los 170 cuadraditos, aunque tengo 3 pantallas acá porque me volvería loco. Entonces, de vuelta, desmutéense. Si llega a ser un lío total, bueno, Analía actuará de moderadora y dirá este primero o este otro. Hasta que eso pase, desmutéense y pregunten sin drama. Yo quería preguntar algo que nada que ver igual con eso, pero en el Paleolítico, ¿solamente había protoescritura figurativa o también abstracta? O sea, ¿qué parte pertenece al Paleolítico, cuál al Mesolítico y al Neolítico? No, pero fíjate que estamos hablando, por eso le decía, estamos hablando de 77.000 años antes de Cristo y ya aparecen signos que no son figurativos. O sea que los hubo en esta datación termina dando cuenta de que en realidad, si bien en una forma muy primaria, muy elemental, vamos a ver que estas protoescrituras en realidad no tienen mucha figuración. Son casi, ustedes dirían, muescas, rasgos, apenitas agrupamientos de cosas, pero ya esta capacidad de abstracción está. Si junto, como vamos a ver en algunas, una cantidad de piedritas y las ato a través de una soga, y eso lo utilizo para poder contar, eso está dando cuenta de la capacidad de abstracción y este pensamiento complejo del hombre. ¿No empieza en el Neolítico? Pero estamos hablando de, no se confundan con lo que estamos hablando y lo que ustedes vieron de pintura rupestre con protoescrituras, digamos. Vamos a ver ahora, esperen a que veamos cuáles son consideradas protoescrituras para dividirlo de lo que es específicamente
la expresión de la pintura rupestre, que por supuesto que recién cuando tenemos ese hombre que se traslada a las cuevas, va dejando estas huellas, pero no de fabricación de cosas, digamos, como vamos a ver, o estas huellas que algunas tienen un periodo sumamente extenso. Si nosotros nos ubicamos en estos periodos, como este primer antecedente, que estamos hablando de 77.000 años antes de Cristo, a la invención de la escritura, que estaríamos hablando en Sumeria entre 2500 a 3000 antes de Cristo. ¿Estamos? Es ¿Eso ya sería neolítico? Periodo. ¿Cómo? ¿La escritura ya sería del neolítico? La escritura tenemos que hablar, se va a desarrollar, quédense tranqui, desde la semana que viene, repito, pero tenemos que hablar del nacimiento de este quiebre entre prehistoria e historia, justamente lo que lo marca en esta construcción de la historiografía, va a ser el nacimiento de la escritura. Y ahí estamos hablando de entre 3000 a 2500 antes de Cristo. ¿Estamos? Ahí como gran momento, ustedes lo van a reconocer a esto de la protoescritura dentro de la prehistoria, y a la escritura, el surgimiento de la escritura, va a ser el quiebre paradigmático que da el ingreso a la antigüedad. ¿Sí? Ese va a ser como el momento que ustedes van a identificar. Gracias. Ahora, vuelvo a la pregunta de recién para ver si, porque no tengo respuesta de ustedes, es decir, en esta pantalla que estamos viendo, ¿hay algo figurativo? Las flechas. Las flechas. Lo único que podríamos decir válidamente es decir, bueno, estas flechas me remiten a una flecha, que sé yo, sea la que tiran con un arco o lo que sea. Salvo esto, el resto, ¿qué es? Signos alfabéticos. Alfabeto. La mayoría son signos alfabéticos y podríamos decir, esta barra es una abstracción, porque yo estoy diciendo, podría ser esta barra, como podría ser, no sé, un corchete grande, o que es un elemento que no es alfabético porque no le asignamos ningún sonido a una barra, a un paréntesis, todos los diacríticos que utilizamos en la escritura alfabética hoy, sabemos que se complementa de una cantidad de signos que no son fonéticos, pero sin embargo nos ayudan en la escritura. Estamos, en la medida que tengan claro eso, estas protoescrituras no las vamos a ir analizando signo por signo, porque no somos especialistas, ni mucho menos, y van a darse cuenta que se nutren de elementos figurativos, sobre todo en lo que es la representación de la caverna, y sin embargo otras, las protoescrituras, salvo las más avanzadas, como el bantú africano, puede tener elementos figurativos, pero empieza a aparecer la abstracción, sobre todo la abstracción en estas muescas, en estos signos muy, muy primarios, como en estas niñitas que nosotros veíamos, son las que van a constituir sistemas que son de protoescritura. Todavía, por supuesto, que lejos están de dar cuenta de todo lo que se necesita escribir o representar, de la misma manera que las escrituras no alfabéticas no van a alcanzar para decir o plantear todo lo que la voz humana puede transmitir desde el lenguaje hablado. Así va a ser el recorrido que nosotros recién hoy avanzamos a repasar y a marcar. Raposo va a plantear que este signo prehistórico, cuando aparecen estos que nosotros decimos, acá quiso representar un buey o el hombre cazando, no, son líneas, y esta abstracción que en otro caso de las cuevas, vamos a ver ahora una cantidad de ejemplos que aparece lo figurativo, Raposo lo sintetiza en esta frase, de decir que los símbolos de la escritura nacen de las imágenes y se transforman en signos. A nivel de semiología, por supuesto, le pueden decir, uy, pero cualquier imagen es signo, sí, tienen razón, pero acá está hablando casi poéticamente Raposo, diciendo que esos
esas imágenes que son representativas de una realidad exterior se transforman en signos, y la fusión entre esa metamorfosis cristaliza en ese estadio intermedio entre la figuración y la abstracción. El pictograma, como dibujo de la cosa, repito, dibujo por elemental que sea de aquello que estoy viendo en esa realidad exterior, está en el nacimiento de todas las escrituras. Entonces, todas las escrituras, aquellas que no son alfabéticas y las alfabéticas después, seguro tienen un antecedente, que una raíz, si ustedes quieren, que pasa por el pictograma. De vuelta, el dibujo de algo, que después se va a transformar. Nosotros vemos, podríamos hacer, yo les trazo una A mayúscula, y les digo, ¿qué representa eso? Y por supuesto que ustedes, qué sé yo, dicen, es una A, no jorobe, eso es como una abstracción. Y sin embargo, esa A mayúscula romana que nosotros tenemos del alfabeto latino tan incorporada, porque la hemos dibujado, la hemos escrito infinidad de veces desde que aprendieron a escribir, si nos vamos a la historia vamos a ver que es la cabeza de un buey. Pues, pero ¿de dónde si aparece la? Bueno, porque está girada a 90 grados, porque arrancó siendo como una A acostada, diríamos hoy, pero lejos está de parecerse a un buey. Bueno, porque recorrió este camino, esta metamorfosis que plantea Raposo, es ese ir convirtiéndose desde dibujo de cabeza de buey a signo, podríamos llamarle hoy abstracto en cuanto a capacidad de síntesis, de una A en el alfabeto latino mayúscula. ¿Cómo aparecen estos signos que no son figurativos a lo largo de este periodo de que ustedes vieron de la prehistoria, desde el paleolítico, el mesolítico, el neolítico? Bueno, a partir de una cantidad de huellas, desde algunas muy primarias como esta, donde aparecen ciertos rasgos y poco más, por supuesto que con lo que nos deja la historia, y esta imagen la vamos a ver manifestada en una cantidad, y sigue habiendo hallazgos de esto, pero bueno, las más significativas dentro de lo que se denomina en este grado de representación de la imagen como pintura rupestre, o sea, pintura en la caverna, tiene una cantidad de hallazgos en todos los continentes del planeta Tierra. Desde las más difundidas, que ustedes tienen videos sumamente ricos en cuanto a imagen, que tienen los links ahí en el aula, como para que vean. La cueva francesa de Chauvet está hablando de 35.000 años antes de Cristo. Las Cox, la cueva de Altamira, estos corresponden a más o menos entre los 12.000 y 17.000 años, y es lo que constituye el periodo magdaleniense, que arranca por la Madeleine, una cueva francesa que está en la Dordoña, y entonces este periodo, y les pongo puntos suspensivos porque acá pueden encontrar lo que se les ocurra, y repito, hay hallazgos en todos los continentes. Por supuesto que por la investigación, por las posibilidades económicas, por el tiempo en que se han dado, hay una cantidad de cuevas en el continente europeo que son por ahí las más difundidas y más, si ustedes quieren, explotadas desde el punto de vista turístico, investigadas, indagadas y demás. No es tema de examen, por las dudas, para que ustedes se queden tranquilos y le pongan el foco a más adelante. Estos datos, esta acumulación de información, hoy tienen que pensarla, y por lo menos mi idea, que no es original, sino coincidiendo con una cantidad, no estamos en instancias donde al alumno hay que pedirle recordación de datos, acumulación de datos. Para eso hoy tenemos las enormes bases de datos y los mecanismos para nutrirnos de ellos, desde Google hasta lo que se les ocurra, digamos. ¿Estamos? Entonces, no es entender para saber dónde ubicarse y saber
¿qué le pido? Así sea que estén usando ChatGPT, de tener idea de qué es lo que estoy pidiendo y no desubicarse a lo largo de la historia. Entonces aparecen, obviamente en algunas, y lo que nos parece como más entendible y más fácil de decodificar es aquello figurativo. Es indudable que este hombre primitivo estaba intentando, qué sé yo, representar esa lucha entre animales, estaba dibujando, etcétera, etcétera. Sea esto con estos fines pedagógicos que le planteaba la arquitecta la semana pasada, o vaya a saber con qué intenciones, de pensamiento mágico mediante, de por lo menos tener determinado efecto, si ustedes quieren, mediante ese pensamiento mágico, en los resultados de las instancias de caza, de estar aprovechándose de este contexto para subsistir. Paso imágenes rápido, ustedes en los videos que tienen disponibles van a encontrar mucha más información, decir de qué manera, bueno, la mayoría de esto se dibujaba, se trazaba, se utilizaban los pigmentos naturales, por supuesto, los pigmentos vegetales para poder plasmar en estos soportes, e incluso hacer, hoy se sabe, y por suerte en el video ustedes tienen posibilidades hoy geniales de darse cuenta de qué manera ese hombre, por primitivo que fuera, aprovechó hasta las formas y la manera en que estas imágenes casi cobran vida a partir de que las voy iluminando con esa iluminación, obviamente, que artificial, en el sentido de tener fogatas en distintos lugares o una antorcha pasarla de un lado a otro. Eso lo pueden recuperar hoy en videos, y la verdad que uno se sorprende con lo limitado en cuanto a estas técnicas que utilizaban, de qué manera esto puede ser explotado y enriquecer esa primera instancia de pensamiento complejo, que es lo que nos tiene que quedar como resumen de esto, y como el enorme primer antecedente, donde se empieza a sintetizar a partir de que se traslada en esta metamorfosis que planteaba Raposo, desde el dibujo o desde el pictograma, en esta representación de la cosa, hace un signo que no deja de ser abstracto, porque ya no está representando miméticamente algo, sino que tiene un significado determinado. Y en ese recorrido, las manos aparece de vuelta, es un elemento muy recurrente que no hay continente que no tenga, más allá de que estén difundidas algunas nada más, o por lo menos sean las que popularmente se identifican. En todos los continentes aparecen estas expresiones, tanto en positivo, como estas de la imagen de la izquierda, como en negativo, utilizando esta técnica de apoyar la mano y salpicar pintura o pigmento hacia el soporte. Esto se encuentra a lo largo del mundo. Manos en positivos y negativos constituyen el testimonio de una voluntad individual de afirmación, dice Raposo, marcando el rastro inequívoco de la presencia del hombre. No son imágenes, son cosas del entorno, ni son símbolos ni signos trazados. Tales conjuntos expresionistas de manos yuxtapuestas parecen querer decir, y de hecho claman yo como un coro perpetuo de voces. Esto es lo que plantea Raposo poéticamente, hace esta digresión que es válida. Si a mí me preguntan, y digo, esto es figurativo, está representando una mano, está bien, no se dibujó la mano, sino que se aprovechó la mano en sí de este hombre que estaba gritando este yo, como poéticamente plantea Raposo, pero no deja de ser figurativo. Nosotros leemos acá, y si podemos decir este es el pulgar y este es el meñique, es figurativo. Pero bueno, hace esta digresión en el sentido que no son dibujadas, sino que son como plasmadas a partir de una impresión con el pigmento, o plasmado diríamos, esa contraforma o esa en relación de figura a fondo a partir de
de soplar pintura por fuera de ello. Lo rescato nada más porque ustedes lo van a encontrar en el libro, pero bueno, esto es una postura como poética de Raposo. La silueta de una mano no deja de ser un signo figurativo, para que quede claro. Le respetamos esta poesía de Raposo, de plantear como que la huella de la mano es un signo particular, que no deja de ser ni la figuración dibujada, ni la abstracción de un signo con síntesis, pero todo bien, pero no deja de ser figurativo. Nosotros tenemos en nuestra Patagonia ejemplo de la Cueva de las Manos, que probablemente alguno en Santa Cruz haya visitado, y que tiene las más antiguas, porque hay una sucesión de épocas diferentes de datación, pero las más antiguas rondan, según las dataciones acá de los investigadores que han estado trabajando científicamente en esta cueva, de alrededor del 7350 a.C. Volvamos ahora a los dos, a repasar, digamos, estos dos modos de lenguaje gráfico. La forma figurativa, que va a ser reflejo o representación de un referente real que está en esa realidad exterior. Por otro lado, este signo o símbolo abstracto, que va a ser una no imagen, plantean algunos, o sea, no hay un elemento que sea reflejo, o mejor dicho, que este signo sea reflejo de ese elemento exterior. Directamente es una forma sígnica, como planteábamos en la barra, en los signos diacríticos del alfabeto, que no son fonéticos, etc. Esta no imagen, en el caso de Costa y Raposo, en La rebelión de los signos, plantean que hay una renuncia a la figura naturalista o realista. Esta es una decisión, no es gratuito, sino que directamente se necesita este signo o símbolo abstracto, renunciando a una representación mimética de algo. ¿Por qué? Y porque lo necesito simplemente para poder construir esto como sistema. Y esta suma, reitero, es lo que constituye los elementos básicos de las protoescrituras, aquellas que todavía no van a poder dar cuenta de todo lo que yo necesito plasmar. No se constituyen en escrituras no alfabéticos, sería el primer paso. ¿Estamos claros de vuelta con esto como resumen? Espero sí. que sea así para que haya como mayor claridad. Ahora vamos a cuáles van a ser algunas, porque hay más. Nosotros acuérdense que, salvo algunos casos como la estampa japonesa, la escritura de hecho en China, que vamos a ver la semana que viene, o eso, es como que nos asomamos a Oriente lejano, pero nada más. La construcción de la historia, tal cual como la vemos en el recorrido largo, desde introducción hasta... introducción dejémosla de lado porque no hay recorrido diacrónico casi, pero historia 1, historia 2, no deja de ser una construcción historiográfica que es europeo-occidental. Por mal que le suene, somos hijos de eso y no podemos abarcar más, por lo menos en este desarrollo académico de la manera que está estructurado. Entonces, esto es nada más que para marcar, no para quitar validez a lo que damos, sino para advertir de que no haya soberbia, de pensar que abarcamos todo. Dejamos un mundo de diseño islámico, de culturas que nosotros no vemos. Entonces, por ese sentido de cierta humildad es que tenemos que plantear algunas de las protoescrituras, si ustedes quieren las principales, que vamos a recorrer como antecedentes, pero no quiere decir que esto sea excluyente. ¿Queda claro? Entonces vamos a ver las más antiguas de todas, las más elementales como escritura, probablemente sean las fichas de arcilla, que tienen un antecedente más o menos que ronda 10.000 años antes de Cristo, y que, de vuelta, inferido, construido, deducido por el historiador, se pretende y se puede hoy decir que tienen una función contable identificación, no más de eso.
Las tarjas, que son huesos que tienen señales, que tienen hendiduras o tienen muescas provocadas intencionalmente, que no llegan a ser signos completos en su concepción, porque son muy, muy elementales, van a ser otras de esas protoescrituras, muy, muy elementales. La función de vuelta también va a ser la de contar, la función contable, ni siquiera la de identificación está tan fuerte como en las fichas de arcilla, sino netamente en el caso de las tarjas tienen una función netamente contable. Los quipus incas, acá ya se complejiza y se enriquece muchísimo las posibilidades de escritura, de qué estoy escribiendo, por el grado de complejidad que llegan a tener, por el avance, indudablemente, la evolución de estas culturas que llegan a ser tan grandes como la civilización inca. Entonces, acá la necesidad de comunicación, por supuesto que es mayor, y la respuesta que brindan estos quipus en realidad es sumamente más compleja que las fichas o las tarjas. Acá llega un paso muy, muy significativo que vamos a ver que hay otras también equiparables a los quipus incas, tanto en América como en el resto del mundo, que pueden equipararse a los quipus incas. Nosotros hacemos este recorte un poco por pertenencia americana, pero hay una expresión en Norteamérica que puede ser equivalente, pero para no complejizarlo, marcamos estas tres como las verdaderas protoescrituras. En el caso de los quipus incas, vamos a ver que son una cuerda que tiene una serie de cordeles que tienen distintos colores, la mayoría de ellos, y que tienen una serie de nudos. Estos nudos, a partir de la manera y de la separación que tienen, la complejidad, y de la manera que estas cuerdas que están colgando las agrupo, puedo llegar a aquellos que interpretaban y sabían decodificar esto, a provocar cierta narrativa muy limitada, pero excede, para que ustedes tengan en cuenta, esta función nada más que de contable o de identificación, que serían las funciones primarias. Y acá yo pongo, vuelvo a la anterior, pongo una línea porque el bantú africano, que en realidad es una serie de protoescrituras muy, muy complejas, excede enormemente esto. Y vamos a ver que el bantú africano, que subsiste hasta el día de hoy, el caso del Swahili, de lo que es República Democrática del Congo, de una cantidad de regiones africanas, no estarían probablemente de acuerdo en que nosotros llamáramos al bantú protoescrituras, porque el grado de complejidad y de lo que se puede representar con el bantú, probablemente para los que al día de hoy lo utilizan, no estarían de acuerdo con que no alcanza para todo lo que necesitan contar. Pero lo que hay que entender es que esas civilizaciones, esos grupos étnicos que están utilizando estas escrituras, no están cubriendo todo el espectro de lo que la escritura pretende cuando llega a la instancia avanzada de las civilizaciones posteriores. No hay, por decirlo, poesía en bantú o desarrollos narrativos extensos en ninguno de estos. Hay una cantidad de dialectos sumamente complejos. Nosotros agrupamos el bantú africano, pero cuando veamos los ejemplos van a ver que se abre un enorme panorama a partir de qué regiones estamos hablando y de las particularidades que tiene esta representación en los distintos dialectos a los que va a estar dando respuesta. Por eso marco esta línea no para desligarlo de las protoescrituras, sino que para que ustedes entiendan que es como que está recorrida la complejidad de arriba hacia abajo en la manera que lo vamos a recorrer. ¿Se entiende? En el caso del bantú africano, que más o menos estamos hablando del milenio previo a Cristo,
al día de hoy da origen a 400 lenguas y dialectos. Es algo muy, muy complejo lo que es los dialectos sobre todo de la parte sur de medio África, digamos, para abajo, respecto de la cantidad de dialectos y lenguas distintas que se consolidan como un sistema de escritura que todavía hoy se utiliza. Volvamos a este recorrido que planteamos vuelvo para atrás, acá, en las fichas de arcilla, no dejan de ser piedras. Yo no sé si tengo yo solo delay en lo que me aparece en las otras pantallas, pero díganme si ustedes están viendo la pantalla de fichas de arcilla. Sí, profe, se ve. Bueno, no dejan de ser esto, imágenes de esto tienen en MEX, tienen en la bibliografía, no se preocupen. Tampoco pretendemos nada más que se acuerden que estamos hablando de objetos móviles, ya no estamos hablando de escrituras sobre la pared de la caverna, sino fichas, estamos hablando de algo que se puede atar, en el caso de aquellas que tienen, como esta que vemos aquí abajo, que tienen orificios o que tienen muescas donde probablemente un hilo puede vincular esta ficha a un saco de, qué sé yo, que tuviera algo contenido. Entonces, cuando estamos hablando de identificación, quiere decir eso, probablemente identificación de propiedad o identificación de qué es lo que se contiene, ¿entienden? Esto tienen que verlo casi como equivalente a, esto podría ser como la función, como la etiquetita de hoy en día, que me está diciendo que es el contenido de ese producto. Las tarjas, como les decía, no dejan de ser nada más que una secuencia de muescas, de hendiduras, que tienen una función netamente contable. Uno puede inferir qué puedo llegar a leer de esto si no es nada más que dar cuenta de aquello que tiene esa función de estar marcando sucesión, agrupamiento de algo que estoy considerando. Raposo también, o Costa en la Rebelión de los Signos, marca que el uso más reciente en las tarjas de Scheffer, que es Cheshire, que es británico, tiene, en el caso de estos redibujos, cierta interpretación de la relación de estas muescas y de qué manera se utilizaban para estos fines contables. Y entonces en esta administración marcaban egresos e ingresos. Los quipus incas que nosotros señalábamos, acá hay un redibujo de estos, algunos de estos españoles que pudieron registrar en esta conquista que por supuesto que terminó arrasando con una cantidad de avances de estas culturas, y muchísimo de esto termina siendo totalmente destruido, desvalorizado, como con estas consecuencias que sabemos hoy que esta conquista deja como huella. No necesitan, nuestra generación se mataba con Galeano, ya cuando recién aparecían las venas abiertas de América Latina. Bueno, hoy ya pasada esa efervescencia, igual ya tenemos que ser objetivos en la historia y bueno, quedarnos con lo que, sin ponernos en enojado con Portugal, España, etcétera, reconocer que lamentablemente muchísimo se destruyó por esta cuestión de colonizadora, y sobre todo con este sesgo de la religión dominante, castigando esta falta de otredad considerada, y entonces todo esto se destruyó. Por suerte algunos de estos conquistadores, por lo menos a partir de redibujos, plantearon a modo de curiosidad, pero cómo estaban estos sistemas de avanzados, y los quipus no dejan de ser esto que planteábamos,
una cuerda con una cantidad de cuerdas con distintos colores y trenzados. Por supuesto que esto es rehecho, digamos, pero para que se pueda entender, y la manera que estos cordeles se entrecruzan o se vinculan también daba posibilidades. Pondríamos en el mismo rango de protoescritura y de complejidad lo que las tribus indígenas en América del Norte va a utilizar como wampus. La diferencia es que no son solo cordeles, sino que se le van a agregar fundamentalmente objetos. Empiezan a aparecer piedras enhebradas, por decirlo así, con cordeles, piedras, pedazos de hueso, en algunos casos plumas, etcétera, que van dando una riqueza de elementos para que combinados constituyan estas protoescrituras. Y también, por eso le decía, en otros continentes, como en África, sería el equivalente al quipu inca o al guampú americano, América del Norte, lo va a denominar los arocos en África, que tienen también una complejidad de elementos asociados, enhebrados, si ustedes quieren, atados, que constituyen estos elementos que combinados entre sí me sirven ya con un grado de complejidad mayor que aquello que es solamente de identificación y contable, porque me permiten una apertura un poco más grande en esa representación. Bueno, les muestro primero imágenes que ustedes tienen también en los ebooks para que se entiendan estos wampú de los indígenas del norte. A diferencia del quipu, tienen función contable. Esto, si ustedes, hay algo que ustedes vinculan formalmente, trasladándose, por supuesto, totalmente de paradigma en el tiempo, que les hace recordar esto, siempre hablando de lo contable. En la jardín o primaria, el aparatito ese con las cuentitas que usamos para aprender a contar. Claro, bueno, los contadores, estos que son ábacos generalmente, que tienen función contable, que siguen utilizándolo. Ustedes saben que hay culturas en Oriente que todavía siguen utilizándolo, y es más, andan más rápido que las computadoras. Las competencias son increíblemente rápidos. Pero bueno, esto que dice Brian también, sí, aparece este contador. Pero ¿qué otras cosas? A nivel de religión no lo asocian con nada. El rosario. Los rosarios, los denarios, bueno, estos elementos dentro de la religión, fuera de la cuestión estrictamente dejando de lado la mística religiosa, ¿qué sentido práctico tienen? Más allá de que ustedes nunca hayan ni rezado, pero tienen que haber visto. Es decir, te estoy contando, estoy recorriendo los denarios o los rosarios. Aquel que está utilizándolo va contando con cada una de estas cuentas cada uno de esos rezos. Esto es, haciendo este paralelo gigante a lo largo del trazo de la historia, no deja de ser eso. También hay otro elemento que aquellos que sean más vinculados al campo probablemente hayan visto, que son los llaveros cuentaganado. Esos llaveros que tal vez alguna vez vieron, que son yo no puse imagen ahora porque no se me ocurrió, pero algunos los tiene que haber visto. No puede ser que de 180 personas no hayan visto un llavero cuentaganado. Bueno, les cuento que es un cordel, digamos, hecho generalmente con... Yo vi eso, cada cuenta, bueno, un número redondo. Claro, estas bolitas, por decirlo así, generalmente con distintos elementos de cuero, de tiento y demás, servían para habilidad mediante de aquel que estaba contando, a medida que pasaba el ganado la manga o que iban poniendo y corriendo estas cuentas, digamos. Bueno, dejando esta digresión desplazándonos en el tiempo ahora, esto tenía, o uno puede inferir que tienen estas mismas misiones, tanto el guampú de América del Norte como los arocos africanos, que son como más complejos en cantidad de elementos, aparecen elementos de la naturaleza, palitos, huesos, elementos de mar, etcétera, que están de alguna manera vinculados con un cordel o algo así, y uno puede inferir de que estos
en realidad tenían una misión más que nada contable o de identificación. Acuérdense que hasta acá llegamos a las protoescrituras sin ningún tipo de duda. Y acá es que le planteo el bantú africano, que llegamos a una complejidad que yo creo que son estos sistemas fronterizos y que el historiador es el que decide. Y bueno, puede haber historiadores que ubiquen el bantú africano de algunas regiones ya directamente en el rango de escrituras. Y no está mal que esto así sea, pero y no importa, para nuestro recorrido no importa si ustedes aclaran que, bueno, si estamos hablando del bantú africano, de las protoescrituras, mencionan el bantú africano y dicen que, bueno, esto está ya al borde de la escritura. Listo, no pasa nada. Y la clase siguiente veremos la escritura como inicio y va a aparecer la escritura de Sumeria. Y bueno, pero entiendan que este recorrido de construcción de la historia, esto es tan complejo, fíjense que estamos hablando de lenguas habladas en África, su familia de lenguas que son las nigerianas y que ubican el Congo, que estamos hablando bien del centro del continente africano, hablada por 200, al día de hoy, estamos hablando de 200 millones de personas, se manejan con el bantú africano. Así que, ¿quién puede tener autoridad para decir de que esto no constituye una escritura posible, independientemente de que la gente que utiliza estos sistemas no esté haciendo narrativas extensas, no esté haciendo narrativas poéticas, literarias, etc.? Para su contexto, esto le sirve para representar todo lo que tienen que comunicar. Estos idiomas bantúes comprenden un abanico que abarca desde las lenguas puramente tonales hasta las que prescinden totalmente del tono, con funciones gramaticales y o semánticas. Es una complejidad bastante grande manejar todo lo que es el bantú africano, porque, insisto, da respuesta a una cantidad de dialectos en una zona muy amplia a lo largo de todo el continente, fundamentalmente en la región, a ver, vuelvo al anterior, que está, diríamos, para ser como muy grosero en esta división, de mitad de África para abajo, digamos. Acá hay esto que está marcado como segmento rojo, es el área donde estas lenguas habladas se utilizan en esta enorme complejidad, las diferentes manifestaciones del bantú africano, que tiene silabarios y dialectos, que complejidad, algunos fonéticos sin sonidos vocálicos, entonces son muy guturales, diríamos nosotros, muy primarios, casi que difícil de decodificar, pero con el respeto que tenemos que tener y la cantidad de gente que evidentemente se maneja y se ha manejado a lo largo de la historia con estos sistemas, es como que no es que yo relativice estas investigaciones y la ubicación de esto como protoescritura, pero la verdad que subjetivamente les digo, me parece que es hasta gratuito relegar semejantes sistemas y complejidades y la cantidad de uso a que no, me tengo que ir a que las escrituras son las otras y estos son protoescrituras. Yo personalmente prefiero ponerlo a esto como sistemas sumamente complejos y fronterizos, y bueno, está bien, reconozcámosle a los sumerios esta construcción a lo largo de la historia, es decir, son los que fundaron la escritura y todo bien, pero mi enorme respeto a estas construcciones sumamente ricas, de las cuales no sabemos casi nada, y siempre relegar las civilizaciones un poco más quedadas, digamos, en ese progreso, o más periféricas, si ustedes quieren, en relación al resto. Esta complejidad y esta diversidad que ustedes ven, si se meten a buscar el bantú africano, dicen, wow, obviamente que si nosotros, a ver si tengo
más imágenes, esto por supuesto que son redibujos, símbolos del Bantú. Si buscamos, vamos a encontrar elementos que claramente uno puede encontrar, vamos a los de la derecha para que ustedes, para que identifiquemos, que obviamente acá uno puede detectar esta referencia de los figurativos, ¿se entiende? Ninguno de nosotros podría, espero que vean el cursor, dudar de que esto viene desde la abstracción de la síntesis, pero del perfil de un ave, ¿estamos de acuerdo? O esto de tal cosa, o esto de el elemento, acá aparece la tortuga, el pez, etc., están claramente decodificables. Acá en estas protoescrituras es que uno ve claramente como los signos figurativos y aquellos signos abstractos. Y hay grises entre medio, porque probablemente el paso desde, no sé, tomemos el ejemplo de la tortuga, desde esta tortuga al pez, por ejemplo, que tiene un grado de, fíjense la geometría, estoy hablando de 3 triángulos que por su escala y por el ordenamiento están constituyendo el pez. Y probablemente hasta el agua, este zigzag que vemos acá abajo, podemos nosotros decodificar que está representando el agua. Pero casi que un pasito más y nosotros esta síntesis no la podríamos descifrar. Entienden que acá está, y lo vamos a ver cuando veamos las escrituras alfabéticas, que siempre, como planteaba recién, un poco aunque fuera poéticamente lo decía Raposo, esta metamorfosis se da siempre en los alfabetos, siempre en los sistemas de escritura está este recorrido del pictograma al el elemento abstracto, hasta el signo abstracto. El bantú africano puede ser tan rico en lo figurativo, en lo cromático, en el dibujo, en la complejidad de su morfología, como vimos los anteriores, como estos que probablemente que si yo le hubiera dado nada más que esta imagen y le dijera que arriesgaran de qué tipo de escritura, algunos me dirían probablemente estamos hablando de escritura judaica o escrituras islámicas, por el tipo de trazo, y no tiene absolutamente nada que ver. Estamos hablando de Swahili, que tiene varios tipos de denominaciones a partir de las lenguas a las cuales se traduzca, lengua africana que, fíjense, en todas las regiones que al día de hoy se utiliza, Tanzania, Kenia, Uganda, Mozambique, República Democrática del Congo, Ruanda, Somalia, Zambia, y una cantidad de gente, estamos hablando de millones de personas que se maneja con este tipo de escrituras. Ahí es que yo humildemente no es que quiera convencerlo, pero quiero que tengan capacidad crítica todos ustedes y decir, mirá, todo bien, cuando leo el libro, Costa, Raposo, te reconozco las investigaciones y todo, dentro de todo ellos son los más considerados con esto, pero diría el resto de la literatura más europea, es decir, desde dónde vos podés pararte y decir que esto es protoescritura. Es como que el caso del Bantú le queda como demasiado pobre criticar. Se me cortó la luz y estoy, bueno, los que tienen, repito que los que tengan problemas técnicos no tenemos manera de solucionárselo, así que todo bien, nos podemos solidarizar, pero no necesitan comunicarlo. Cuando lo solucionen se van a poder conectar. De vuelta, el último repaso, y ya a ver qué hora estamos. Ah, no, estamos bien, bueno, por lo menos hoy van a tener una hora antes. No hago recreo porque es nada más que último repaso. Saben de vuelta el aviso, córtenme cuando lo necesiten. Pero esto sería nada más que una pantalla en modo de repaso. Esta forma figurativa que vemos como el dibujo nada más que antecedente, allá lejano, y como ustedes decían, pero uy, como es el paleolítico, porque ya uy, qué lejos que queda el paleolítico, el mesolítico, el neolítico. Bueno, vamos a encontrar dibujos. Cuando estamos hablando de arte rupestre, podemos estar hablando de qué pasa en este soporte que
más lejano, que puede ser las paredes de la caverna, de paredes entre comillas, pero bueno, esta cueva que permite tener un soporte pétreo, sea techo, lateral, etcétera, donde aparece plasmado la figura. ¿Sí, Antonella? Me gustaría saber... Ay, perdón, veo muy... No pasa nada, tranqui. A ver. Ahí está, ahí la veo mejor. Antonella pregunta, sí, entiendo lo del recreo, pero también por ahí cuando son situaciones de interpretación, por ahí está bueno una pausa para los intérpretes y para mí también, que tengo como esta doble atención a los intérpretes y al PPT. Eso nomás. Bueno, dale, pero está bien. Yo decía de no recreo, Antonella, simplemente porque es la última pantalla. Pero si este resumen quieren hacer el corte, no tengo problema. De mi parte no hay problema. No, perfecto, perfecto. Pensé que seguía, dice Anto. No, es resumen de lo que vimos, porque ya terminamos este recorrido de todas las que son protoescrituras. Siempre con este, por favor, tengan en cuenta que estamos viendo algunas, las principales. No quiere decir que con esto se agote. Así como que tenemos que tener este respeto que yo les planteaba del enorme universo del bantú africano, hay más protoescrituras. Nosotros marcamos nada más que este antecedente en América del Norte y lo agrupamos con el quipu inca para decir es la expresión máxima, porque no nos daría el tiempo para profundizar en cada uno de ellos. Eso no quiere decir que uno no tenga el respeto de saber que estamos estudiando un pedacito y que la complejidad de la historia nos excede enormemente. Para tener la humildad de que aquello que les interese los invite a meterse quizás más, y aquel que le interese, no sé, leerse todo lo que quiera sobre el quipu inca, sobre el bantú africano o lo que fuera. Pero ahí terminamos, digamos, este recorrido de las protoescrituras en una síntesis, porque necesitamos nada más que verlo como antecedente de las escrituras, que ahí sí nos vamos a meter con un poco mayor de detenimiento. ¿Estamos? Dani, déjame ¿sí? comentarles unas cositas una cosita. Estuve tratando de buscar, pero no encontré enlace para dejarles. Estuvieron dando, yo lo vi ahora durante las vacaciones, en enero, en canal, en la TV pública, estuvieron dando una serie de documentales, en serie, era secuencial, sobre el nacimiento de la escritura. Es excelente como resumen de todo lo que van a ver durante Historia 1. Si lo pueden encontrar, yo lo estuve buscando, había estado el fin de semana y hoy traté también, pero no está ese link, no los encuentro a los videos para compartírselos en el aula. Pero toma desde estas protoescrituras, si bien es muy resumido, como dice Danilo, desde la historiografía muchas veces no se tiene en consideración, ¿sí?, como antecedente de la escritura, todo este recorrido que nosotros sí lo consideramos y lo tenemos en cuenta para que ustedes lo puedan estudiar y se tome como contenido. Empieza más desde esto que ustedes ven en pantalla, de la escritura, Mesopotamia, Egipto, pero está muy bueno, es muy gráfico, es muy lindo. Creo, no lo puedo encontrar para darles bien la fuente, pero creo, y por la calidad que tiene que ser un documental producido por la BBC. Es excelente. Y si lo pueden hallar, sería un tesoro. Es más, si lo pueden encontrar y lo quieren compartir, me lo comparten por el aula y lo subimos para todos. Si yo lo llego a tener, lo compartimos. Les digo, no es solamente para esta clase, sino
todo el recorrido de escritura que nosotros vemos sobre todo durante este cuatrimestre, ¿sí? Historia 1. Bueno, esta última pantalla que yo les digo, que queda como resumen, es nada más que para marcar como estos 3 grandes estadios. Cuando nosotros estamos hablando de este dibujo, esta expresión figurativa, nos vamos allá a todo lo que comprende la pintura rupestre de sus antecedentes más lejanos. Y estas protoescrituras que recorrimos sintéticamente, que les quedan más descritas en el ebook, y fundamentalmente como material de desarrollo un poco más extenso en La Rebelión de los Signos, más MEX, que también hace hincapié en algunas, no tanto, pero que el material más completo sería el capítulo que le dejamos, que tienen disponible ustedes, de La Rebelión de los Signos, de Raposo Costa. Y después, lo que nosotros desde esta semana que viene vamos a entrar a recorrer, va a ser este nacimiento de la escritura en Mesopotamia, la región mesopotámica, actualmente la zona de los países árabes, Egipto, estamos hablando de este norte del continente africano. Vamos a nada más que hacer el paralelo, para nada vamos a estudiar qué pasa en estos, porque se dan como 3, vamos a ver 3 orígenes, 3 polos, que no dejan de ser ajenos, no hay una cuestión sincrónica, sino que vamos a ver diferencias temporales, pero muy, muy lejanos desde lo geográfico, donde aparecen estos orígenes que vamos a marcar como 3 puntos de orígenes de las escrituras ya, que va a ser en el continente europeo, en lo que va a ser Oriente, por otro lado, y lo que va a ser América como continente americano, también con antecedentes de los cuales nosotros no vamos a profundizar, y vamos a seguir el recorrido de lo que está por eso marcado con este diacrítico, a lo largo de este recorrido ya de la historia, no de la prehistoria, a lo largo de este hito de Sumeria, del nacimiento de la escritura, con este respeto de todos estos antecedentes que vimos hoy, pero sí, bueno, con este quiebre muy, muy significativo, disruptivo, a partir de que ahí empieza realmente esta construcción y el trazado de la historia como la vamos a recorrer. Veremos, no específicamente la escritura, como en todo el recorrido siempre de la asignatura, probablemente la semana que viene la titular ya plantee de todo lo que es Mesopotamia, Egipto, quizás se llega a Fenicia, como estas primeras civilizaciones que van a dar cuenta no solo de las escrituras no alfabéticas, sino también de aquellas que a partir del proto-sinaítico y del fenicio van a ser los alfabetos. Cuando veamos las escrituras alfabéticas, también va a haber cuestiones no coincidentes. Seguramente ustedes, con su formación de secundaria o hasta de primaria, les puede haber quedado como que los fenicios son los que inventaron el alfabeto. Bueno, desarrollaron un sistema complejo y que lógicamente que esa complejidad da cuenta del concepto de alfabeto en sí mismo. Pero vamos a ver que, de vuelta, a partir de investigaciones más cercanas y de las consideraciones que hacen historiadores como el mismo Raposo y Costa, plantean de que ya el proto-sinaítico tiene características alfabéticas. O sea, el fenicio no sería el primer alfabeto, sino el primer alfabeto tal, como sistema complejo que da cuenta de todas las posibilidades de comunicación de lo que podemos transmitir desde el habla, ya se constituye en alfabeto. Pero no es para
para pelearse y decir, bueno, es una pavada lo que dicen tales historiadores, o el libro quedó viejo porque fue superado. Es parte de esta construcción, no hay que angustiarse, y si en un examen ustedes escriben que el primer desarrollo alfabético es el de la escritura fenicia, no tienen que dar cuenta simplemente del porqué, y sería deseable que digan, bueno, considerando este libro, que es queda este antecedente, por ejemplo, del protosinaítico como primer alfabeto. Pero no pasa nada, estas son las diferencias de la historia, que tienen estas cuestiones que por ahí pueden no ser totalmente compartidas. ¿Estamos? ¿Les queda el material? ¿Alguna duda de lo que vimos hoy? El material que ustedes pueden descargar, por supuesto que es un poco más completo que esto que vimos hoy, repito, siempre lo estamos un poco interactuando con ustedes. ¿Ninguna duda? No. Bueno, nos estaremos viendo entonces el lunes próximo, y 18, claro, nos fuimos como 2 horas. Bueno, con las explicaciones previas, bueno, tomo esta sugerencia de sí o sí el corte. Acuérdense que ustedes también tienen por ahí, entre el entusiasmo nuestro y hablar, nos lo planteamos, tengan la libertad ustedes de, como recién señalaba Antonella, de decir, paren la moto, ya vamos a hacer un recreo 10 minutos, necesitamos ir a buscar el café, y corten ustedes la clase sin problema, que no pasa nada. No vamos a hacer 10 recreos porque no damos clase, pero sí hacer un corte cuando ustedes lo necesiten. ¿Estamos? Nos estamos viendo, gente, entonces, suerte. Chao, profe. Chao, profe. Recording Chao, stopped. gracias. Gracias.